Y ya en el mes de mayo, ya en las últimas semanas del tiempo de la Pascua, ya la iglesia comienza a tener esa oración, esa súplica por todo el regalo pascual que es el don del Espíritu Santo. Jesús resucitado regalándonos el Espíritu Santo. Sobre eso llegaremos en estos espacios sencillos de la Lección Divina. Siempre un abrazo amoroso a todas las madres carmelitas de Colombia y a toda esta fraternidad, todos estos amigos que la siguen a través de las redes sociales y que espero que ese seguimiento con ellas sea un acompañamiento profundo en la oración y también, hermanos, en compartir los bienes con las diferentes monjas, los diferentes monasterios de Colombia, que ellas nos ayudan profundamente a nosotros con su entrega, su consagración, su vida oculta, ese regalo que nos hacen absoluto de su oración por cada uno de nosotros. La lección de este domingo está hablando, primero que todo, en ese libro de los Hechos de los Apóstoles que seguimos proclamando con tanta alegría y con tanta belleza, como a través de todos estos textos también tenemos una confrontación con la iglesia actual que conformamos nosotros. Es mirar cómo está nuestra vida, cómo está nuestra misión, cómo está nuestra fraternidad, cómo está nuestro anuncio de la fe en el Señor. Y hoy quiero resaltar esa última parte de la lectura, y es: entre tanto la iglesia gozaba de paz en toda Judea, en Galilea y Samaria, e iba creciendo afianzada en el respeto al Señor y se expandía gracias al aliento que el Espíritu Santo le infundía. A mí eso me parece muy importante, porque esta iglesia primera es una iglesia normativa, y por lo tanto se convierte siempre en una profecía para toda la iglesia en todos los tiempos. Y es una iglesia que nos revela y nos recuerda siempre nuestra misión y que interpela el momento actual de nosotros a ver cómo estamos, o sea, sacudirnos, mirar nuestra conciencia, mirar cómo está el latido de nuestro corazón en la fe. Una iglesia que crecía en el respeto al Señor. Y ese respeto no es una dimensión temerosa o lejana, sino que es, en definitiva, un corazón, una mente, una comunidad, unos hombres, mujeres que ante el Señor están inclinando y entregando su vida, viviendo en obsequio de Jesucristo, una expresión tan rica para nosotros los carmelitas. Y eso todo en ese respeto, en esa acogida, en ese amor, en esa adoración a Jesús, que se traduce siempre en un seguimiento al Señor. Y en ese seguimiento está toda esta fuerza del Espíritu, el Espíritu Santo, que infunde vigor para que nosotros tengamos un seguimiento realmente entusiasta y una osadía que no viene a través de nuestras cualidades o a través de una terquedad, sino que viene realmente por el impulso del Espíritu para anunciar a tiempo y a destiempo el nombre de Jesús. Porque es en el nombre de Jesús donde esta comunidad está obrando. Y ese obrar, esos signos elocuentes de la presencia del resucitado, está hablando pues toda la dimensión del Espíritu Santo presente en medio de nosotros. El texto de la primera carta de Juan es bellísimo. Hijitos míos, no amemos solo con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad. Primero, esa expresión absolutamente tierna, hijitos míos, como la comunidad ha ido creciendo en una fraternidad que tiene los mismos sentimientos del Señor y se tratan con ternura de corazón, con delicadeza de corazón, sintiéndose absolutamente hermanos y protegidos a través también de todos los apóstoles y de todos los mayores como sacramentos de ese pastor bueno que hemos proclamado, que hemos celebrado, y del Señor que es a la vez la puerta. Ellos sienten que a través de esa realidad pues está viviendo profundamente la gracia,
y la fuerza del resucitado. Y tiene una resonancia igualmente en Teresa de Jesús, cuando nos dice qué obras quiere el Señor. Pero no son obras porque sí, no son obras vacías, hueras, sino que son las obras que son la expresión de la abundancia del Señor en la vida de una persona. Cuando el Señor está actuando, cuando el Señor está reinando, cuando el Señor se está realmente viviendo entre nosotros con todo el esplendor y con toda la fuerza del Espíritu, cuando tú y yo nos vamos haciendo dócil a Él, pues nuestra vida necesariamente se revela, esa vida interior se revela en obras. De ahí que esto es una realidad integral. Las obras van a revelar el Dios que nos habita, la santidad que hay en nosotros. Las obras son la expresión de la vida interior que nos sustenta a nosotros y que son la redundancia, la fuerza, la emanación de toda esa gracia del Espíritu Santo. Por lo tanto, esas obras en nosotros son muy elocuentes para hacer el testimonio de Jesús, la memoria del Señor en el mundo. Y luego el Evangelio nos va a recordar algo muy importante en el camino. Jesús nos ha hecho un montón de parábolas hermosas. Yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la vid verdadera, ¿cierto? Ustedes son los sarmientos, yo soy la vid, el Padre es el viñador. ¿Qué quiere decir eso? Ya sabemos todo lo que tiene como fuerza teológica la expresión del yo soy, que es la identificación con Dios mismo. Yo soy la vid. ¿Qué nos quiere decir en el fondo todo el Evangelio? Nos quiere decir en un lenguaje teresiano determinada determinación. Y digamos que en un lenguaje de Juan de la Cruz nos recuerda ese aforismo de Juan de la Cruz donde él dice: fuera de Dios todo es estrecho. Fuera de Dios todo es estrecho. Permanecer en la vid, permanecer en Él. Él solamente es la fuente de la vida, Él es la savia que constituye para nosotros pues todo la fuerza para dar fruto en abundancia. ¿Qué quiere decir en la vida cotidiana? La fidelidad, el día a día. Ese solo por hoy de Teresita del Niño Jesús es fidelidad día a día, permanecer en el Señor, estar en el Señor siempre. Aquí está hablando de permanecer, de ser fieles. Por eso todo esto se nos está regalando como un camino. De hecho, el primer título que reciben los cristianos no es el nombre de cristianos, sino a ellos los llamaban los del camino. Y eso tiene una sabiduría muy, muy, muy importante, y es que hay que mantenernos en el camino. ¿Cuál es la meta? La meta no es tanto un lugar, sino que la meta consiste en mantenernos caminando. Y ese mantenernos caminando quiere decir en medio de todas las realidades de la vida, y en medio de las diferentes estaciones de la vida, y en medio de todas las inclemencias del tiempo. No es que solamente vamos a caminar en medio del verano o de la primavera o de los momentos más felices o del clima más agradable o cuando todo está perfecto. No, vamos a caminar cuando todo está perfecto, cuando todo está risueño, cuando todo está en paz. Pero vamos a caminar también cuando de repente hay dudas o hay enfermedades o hay antitestimonios o hay caídas. Pues tenemos que seguir caminando siempre. Ese caminar siempre, el mantenernos en el camino, tiene que ver con el permanecer en él. Solamente permaneciendo en él, independiente a tu estado de ánimo, independiente a que tus compañeros, a que tus hermanos estén dando un testimonio pero valiosísimo, independiente a eso, la responsabilidad personal de permanecer caminando. Y eso es lo que va a dar fruto. Lo que va a dar fruto es una fidelidad humilde, una permanencia que no es heroica. A veces esto lo miramos
como tan heroico que yo creo que perdemos el fundamento del Evangelio, que está marcado por la humildad de un hombre descalzo, caminando a veces a tientas, con las manos abiertas, necesitado siempre de la gracia que lo sustenta y que lo acompaña, y alimentado con la esperanza de que el Señor es pastor, es puesta, Él es la vid, y que nosotros, injertados en Él, sí vamos a dar frutos. El Señor es el sembrador, Él está sembrando en nuestra vida, que nosotros podamos permanecer con paciencia con nosotros mismos ante la acción del Señor, que va obrando poderosamente con una gran pedagogía en cada corazón. Un llamado, pues, a que todos seamos fieles en medio del camino, que nos demos la mano, que nos estimulemos, que nos ayudemos a permanecer en su presencia.